Vamos a hablar ahora de algo que está sucediendo en España y que ha levantado roncha en las redes sociales y en la población española en sí, según me he estado informando. Y es que el gobierno va a repartir un tipo de carnet o de código QR con 30 credenciales mensuales para que las personas accedan a contenido de cine para adultos. Esto, según el gobierno de España, se hace con el fin de proteger que los menores de edad accedan a este tipo de contenido. Sin embargo, hay algo aún desde mi punto de vista más oscuro detrás de todo esto, porque esa no es una labor del Estado respecto a los menores de edad. Eso es una labor de los padres de familia. Si hoy en día un menor tiene acceso a un dispositivo móvil, ya sea computadora, tableta o teléfono, como lo tienen todos prácticamente desde antes de ir al kinder, pues esa es una labor de los padres de familia, controlar qué tipo de contenido ven sus hijos y bloquear digitalmente las páginas a las que pueden o no pueden acceder, ya sea violencia, ya sea contenido para adultos o incluso velar si a los hijos de ellos les están haciendo bullying por medio de las redes sociales y tomar las medidas del caso. Cuando ya el Estado se empieza a meter en este tipo de cosas, a mí me parece preocupante porque no es una labor del Estado. En este caso, es una labor de los padres de familia. Y es que lo curioso es que este carnet de 30 credenciales que debe ser renovado mensualmente para las personas que sean consumidoras de este tipo de contenido, usa OpenID. Entonces, a pesar de que el gobierno dice que es para controlar que los menores de edad no entren a estos sitios, igual las personas mayores de edad que los frecuentan van a estar siendo monitoreadas. Y a mí nadie me garantiza, por ejemplo, que una persona que entre a este tipo de lugares y que tiene un lote de 30 credenciales, que los datos personales de la persona no vayan a ser almacenados en servidores de las páginas o por el gobierno o por este tipo de cosas y tarde o temprano alguien va a hackear y se va a robar todo este tipo de información personal, como ya ha pasado en grandes empresas como Facebook, ha pasado en Microsoft, ha pasado en Adobe. Hay muchas empresas que se han robado los datos personales de las personas que hacen un registro web en esas páginas. Y esto pasa con muchísima más frecuencia. Ha pasado incluso en bancos que tienen normas tan estrictas de seguridad. Entonces, ¿cuál es el asunto con esto? Que a pesar de que España lo quiere para controlar el acceso de los menores de edad a este tipo de páginas, lo cual estoy muy de acuerdo con que no entren, me parece ya que es una labor de los padres y segundo que se está exponiendo la privacidad de las personas a la hora de ingresar a este tipo de lugares. Hay una frase de Orwell que decía, constituía un terrible peligro pensar mientras estaba en un sitio público o al alcance de la telepantalla. El detalle más pequeño podía traicionarle a uno, un tic nervioso, una inconsciente mirada de inquietud, la costumbre de hablar con uno mismo entre dientes, todo lo que revelase la necesidad de ocultar algo. Básicamente, lo que Orwell decía en esta frase, que está en el libro de 1984, que les recomiendo que la lean, si no lo han leído, habla sobre el control de la privacidad que el Estado y el partido, el IMSOC, iba teniendo sobre las personas al punto de que no había un espacio para que la persona pudiera hacer algo sin que el gran hermano, sin que el Estado estuviera informado. ¿Cuál es el gran peligro que veo yo con este tipo de cosas? Vamos a dejar el asunto del entretenimiento de adultos de un lado. Vamos a pensar por un momento en qué sigue después. Hoy, con este tipo de carnet, con este tipo de permiso que supuestamente es para controlar que los menores de edad no entren, pero que aún así los adultos van a tener que registrarse con sus datos y escanear un código QR cada vez que entren a una página de estas, aún así, digamos, ahora nadie va a salir a la calle a protestar por eso, a pesar de que es una violación a la privacidad que una persona adulta vaya a tener. ¿Por qué? Porque es una excusa perfecta para ir controlando la privacidad de las personas. Si en el caso de los menores eso le toca a los padres, ¿con qué necesidad un adulto, bajo su propia libertad y en un estado de derecho, va a tener que someterse a un tipo de escaneo estatal de ese tipo?
Nadie va a salir a la calle a hacer una protesta por esa violación a la libertad porque a todo el mundo le va a dar vergüenza salir con un cartel que diga que los dejen ver no libremente. Nadie va a salir a hacer una protesta pública de ese tipo a pesar de que es una violación a la libertad de las personas. De los pocos que he yo mirado que han hecho ya públicamente y dando la cara una queja de eso en internet es Torbe. El canal de Torbe hizo una queja y me parece una queja muy válida. No por la defensa del contenido en sí, es que no me están entendiendo, no es la defensa de ese tipo de contenido en sí. Eso lo consume, es como el alcohol, eso lo consume la persona que le da la gana. En poca medida, en mayor medida, se hace adicto o lo abandona. Eso es un asunto personal. No tiene injerencia absolutamente nadie y muchísimo menos el Estado. El asunto es, ¿qué viene después? Porque hoy nadie va a salir a la calle a hacer una protesta por esta violación a la libertad individual y a la privacidad de las personas que no afecta solo a los menores de edad, como ya dije, afecta también a los mayores de edad, a gente que se supone que tiene un derecho a la privacidad, a gente que se supone que el Estado no le puede decir qué hacer o qué no hacer en ese tipo de temas. Me explico. Nadie va a salir a hacer una protesta de ese tipo porque les da vergüenza. Porque les da vergüenza y no es un tema que amerite como una movilización social. Sería algo hasta cierto punto bastante tonto. El asunto es que viene después y les voy a decir por qué. Los países que más controlan digitalmente a sus ciudadanos son las naciones más de izquierda del mundo. En Corea del Norte hay intranet y básicamente todo lo que los ciudadanos hablen por un teléfono celular está siendo guardado en una base de datos y hay gente escuchando y te están haciendo un tipo de espionaje. Y si te pueden clavar un Pegasus en el celular, te lo graban y te van a escuchar todo y le van a ver los mensajes que mandas y todo si no te vas a dar cuenta de que tienes un Pegasus en el celular. ¿Ok? Otro país que hace esto, Cuba. En Cuba hay otro país que tiene intranet, páginas web bloqueadas, todo este tipo de cosas y hay un control digital con la excusa de seguridad nacional del Estado sobre los ciudadanos. ¿Qué otro país hace esto y que va a la cabeza de ese control? China. ¿Qué pasa en China? Y este es un caso muy especial que es el trasfondo de lo que yo quiero transmitir con este video. El trasfondo de este video no es el tema de ese tipo de páginas y el acceso o no, sino que viene después y el control estatal que estos grupitos minoritarios van a ir estableciendo como buenas izquierdas que son. ¿Qué es lo que va a pasar después? Que van a terminar aplicando otra ley u otro mecanismo de control digital sobre la población y si no se pudieron quejar del primero con lo de la cartera digital esta, después les aplican otro y otro y otro hasta que es una sociedad que puede terminar metida en un caso como el de China. En China hay una cámara por cada 7 habitantes. ¿Me escucharon ese dato? Hay una cámara por cada 7 habitantes. 200 millones de cámaras que se conocen vigilando cada paso que hacen los habitantes. Y no solo eso, usan inteligencia artificial para que cada ciudadano que camina o pasa delante de una de esas cámaras se le lee como un tipo de firma personal a la hora de caminar. Si la huella digital de cada persona es diferente, la forma de caminar de cada ser humano es diferente también y ellos tienen cámaras que son capaces de leer el ritmo y el estilo de caminado de cada persona para que puedas ser identificable en cualquier lugar del mundo. Y tienen redes sociales que están totalmente bloqueadas, como en Rusia, que tienen sus propias redes sociales para los ciudadanos, que defiendan los intereses estatales y que tienen bloqueadas ciertas páginas o cierto contenido para que la ciudadanía no se informe de lo que está pasando afuera. Igual que pasa con Cuba, que tiene bloqueadores de televisión para que las señales de Estados Unidos y de Miami no entren y que la población no se entere netamente de qué es lo que está pasando fuera de la isla, igual que en Corea del Norte. Hay un control estatal sobre la tecnología y la libertad de información y de expresión de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa en China? En China hay también un tipo de cartera digital o carnet digital. Entonces usted como ciudadano en su celular lo van rastreando. Entonces, cada lugar a donde usted va queda registrado.
Cuando usted sale de su apartamento, muchas veces lo tiene que abrir deslizando el celular sobre una plaquita que está en la puerta, no necesariamente con una llave. Entonces, el gobierno sabe a qué hora pasa usted el celular al frente de esa placa, entonces saben a qué hora entra y sale usted de su apartamento. Cuando usted va a comprar un tiquete de tren o un tiquete de avión o algo, usted lo hace con el celular y todo eso queda registrado dentro del gobierno. Entonces ellos saben a qué lugares se desplazó usted, saben cuáles son sus horarios. Si está registrado a plataformas, saben exactamente qué es lo que ven, porque todo está registrado y controlado a nivel estatal con herramientas digitales. ¿Me entienden el punto a dónde voy ya con este asunto de lo que está pasando con el no por en España? No es un asunto de defender o no este tipo de contenido porque eso es irrelevante, eso es algo que cualquier persona puede ver o no, sino que hay ya una intromisión en lo que es la libertad y la privacidad individual de cada persona. Esto no es solamente para controlar el contenido de los menores de edad. Perfectamente se puede hacer una campaña o pasar una ley para que los padres sean responsables de lo que ven sus hijos o no, sino que esto ya afecta también a adultos, a personas mayores de edad y viola la privacidad de las personas. Desde mi punto de vista, viola la privacidad de las personas y se crean registros digitales de lo que la persona hace o no. Ahora ustedes me van a decir, todas las compañías que brindan servicios de Internet hacen esto. Exactamente, eso es correcto. Pero y el gobierno puede acceder a eso haciéndole una solicitud de investigación a las compañías que brindan servicios de Internet, pero que ya que exista un carnet digital, una cartera digital con OpenID, para que el Estado tenga un control de eso, a mí me parece un abuso orwelliano. Y ahí comparto yo lo que dice Torbe, de que está harto de que estos grupos y que mucha de la gente que implementa esto simplemente lo que son un montón de doñas que tienen cólera de que el marido no las vuelve a ver ni que las toque y que no quieren que vean esto. Entonces quieren tener un control de los maridos. Ahí yo aplaudo a Torbe, a pesar de que no soy consumidor de su contenido, aplaudo a Torbe por las palabras que expresó para referirse a este tema. Volviendo al tema chino, ¿qué es lo que pasa ahí? Usted tiene un carnet de usuario, como las licencias de conducir en muchos países, incluido el mío, que si usted tiene una infracción de tránsito, eso le va bajando puntos en la licencia hasta que con X cantidad de puntos perdidos, usted tiene que ir a hacer un curso de reeducación vial para poder que le vuelvan a activar la licencia de conducir y poder seguir manejando. En China pasa exactamente lo mismo, pero con un carnet de buena conducta civil. Entonces, si una persona ha sido detenida, si una persona ha visto contenido que el gobierno chino tenía prohibido y todo este tipo de cosas, todo esto se va registrando como en un tipo de carnet digital que la persona tiene y a X cantidad de infracciones y puntos perdidos, usted va a la cárcel o a un centro de trabajo forzado o a un centro de reeducación civil para corregir sus modales y que usted se comporte de la forma que el Estado necesita que usted se comporte porque tienen un control digital de absolutamente todo lo que hacen las personas y no puedes escapar porque no hay cámaras en los baños porque de veras, pero hay una cámara por 7 habitantes, por cada 7 habitantes en China. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En España nadie se va a quejar de esto que pasó hoy porque a nadie va a salir con carteles a, a reclamar ese derecho a la privacidad por ver este tipo de contenido porque va a ser ridículo y a la gente le va a dar vergüenza. Pero ya con una cartera digital es muy fácil ir estableciendo diferentes tipos de controles sobre la sociedad y la privacidad de la gente poco a poco, sin que las personas se acostumbren a reclamar. Y la mejor forma de introducir un tipo de control social de este tipo es con este tema del no por. Lo hicieron perfecto en el gobierno de España. Y el asunto, como digo, no es esto. Es que no malinterpreten, el asunto no es esto. El asunto es que sigue después. ¿Qué es lo que va a pasar después? Y muchos me van a decir, no seas exagerado, esto no va a ser así, esto y el otro. El problema es que en todos los países de izquierda, y nosotros sabemos que en España hay bastante izquierda y que ha estado en el poder durante mucho tiempo y que han hecho leyes súper misándricas en contra de los hombres y que han creado un descontrol social total, todo esto se va implementando poco a poco. Como les digo, vean lo que pasa en Corea del Norte, vean lo que pasa en Rusia, vean lo que pasa en Cuba. En todos estos países hay este tipo de control y hay países como Kazajistán o
todo este tipo de países que eran de la Unión Soviética, que muchos tienen este tipo de control de espionaje sobre el contenido o acceso a la información libremente que tienen sus ciudadanos o no, por controles del Estado, y puede haber repercusiones. Les voy a contar un caso que tal vez no se ha documentado mucho en redes sociales o en noticieros, pero es, por ejemplo, que el doctor Jordan Peterson, por declaraciones woke que hizo y contra Trudeau, el primer ministro canadiense, perdió la licencia de psicología y lo obligaron a ir a un campo de reeducación. ¿Están escuchando ustedes eso? Perdió la licencia y lo obligaron a ir a un campo de reeducación que él no fue. Por eso perdió la licencia. Pero esa fue la condena. Entonces vean qué peligroso, porque todos estos grupitos de izquierda siempre hacen campos de concentración y de reeducación o de trabajo forzado para llevar a los grupos disidentes que no se someten a las ideas que ellos tienen. Y siempre censuran contenido. Y esto es una de las referencias que hacía Bradbury en su libro que ya yo hablé, tengo un video de eso que se llama Fahrenheit 451, donde él habla de la quema de libros, que las sociedades o los estados obligaban a quemar los libros y que los bomberos ya no apagaban incendios, sino que buscaban libros para quemarlos, y que cuando encontraban un libro en la casa de alguien, esa persona era enjuiciada porque tenía acceso a conocimiento. Y los libros estaban prohibidos por el Estado. O sea, el conocimiento no era de un acceso libre. Ahí nos está describiendo Bradbury en Fahrenheit 451 una sociedad de izquierdas que prohíbe el acceso al libre conocimiento de las personas. Y las quemas de libro han sido súper populares en regímenes de izquierda durante toda la historia. Y la persona que no se somete a ese tipo de situación va a un campo de trabajo o a un campo de reeducación, como le están haciendo a Jordan Peterson en la izquierdista Canadá, ¿verdad? Si ustedes ven los campos de trabajo, en Cuba había campos de trabajo, en Corea del Norte campos de trabajo, en Rusia, en la época de la URSS y hasta cierto punto, hasta hoy en día, campos de trabajo para los disidentes. ¿Me explico? Todos los países de izquierda tienen campos de trabajo o de concentración para las personas que se oponen a sus ideas o que no encajan con el modelo estatal. Y esto pasa incluso hasta hoy en día. Vean Corea del Norte. Vean lo que le pasó a Jordan Peterson en la toda democrática Canadá, que es que a un curso de reeducación para que piense como esos grupitos minoritarios quieren que él piense. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado empieza poco a poco a meterse en la intimidad de las personas. Y vean lo de la ley del solo sí es sí. En España, básicamente, casi que hace falta un documento firmado por un abogado para dejar claro que las personas, cuando tienen intimidad, han dado un consentimiento afirmativo. Casi que hay que meter un abogado a la habitación para que eso sea así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezaron con eso, ahora se están metiendo con la libertad individual, no solo de los menores de edad. De eso se tienen que encargar los padres, ya yo lo hablé, el Estado no. El Estado no puede meterse ni siquiera en la educación de los menores. Entonces, ahora están controlando incluso, van a controlar a los adultos en este tema, y la pregunta es, ¿qué viene después? ¿Qué pasa si una persona comete una infracción sobre este tipo de normas? ¿Qué normas van a meter después? ¿Qué tipo de control digital van a ir implementando para controlar la privacidad de la persona? Todos los gobiernos de izquierda controlan la privacidad de la gente y hasta ponen espías para saber qué es lo que la gente está haciendo. Entonces, por medio del miedo, la gente se va ocultando, la gente va moderando su forma de hablar, la gente va moderando con quién se junta, con quién no, qué información propagan o no. Porque incluso han habido, y esto ya yo había hecho un video hace como 4 años, proyectos de ley como para criminalizar cierto tipo de contenido que se hace en Internet. Y dentro de ese tipo de contenido que se hace en Internet y que ha estado dentro del ojo de muchos gobiernos para censurarlo, es el tipo de contenido MGTOW o Red Pill. Ustedes saben que cierto tipo que se haga y ya sale de cierta red. No hay como una libertad de expresión plena. Y aquí aplica otra frase que decía Orwell en el libro de 1984, que dice: despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape.
Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su propio cráneo. Todo este tipo de infiltración que están haciendo los estados ahora y que van controlando todo este tipo de cosas vienen de la izquierda moderna, de la izquierda multicolor, de la izquierda del pañuelo verde. Y poco a poco se van a ir metiendo y todo lo que ha pasado en España se ha ido replicando en el resto de América Latina. Pasa por México, después por Argentina, después se va propagando en América Latina. Y todo este tipo de leyes o de controles se van a ir normalizando en el resto de países poco a poco, porque España es como un punto referente para América Latina en esa materia. Me explico. Entonces, poco a poco los estados se van a ir intrometiendo más como un gran hermano, como ese ojo que todo lo ve en la vida de las personas. Y esto es algo sumamente orwelliano, es algo muy de Fahrenheit 451 también, pero que ya está pasando. Y el asunto con lo de este carnet digital del que se está hablando en España, el asunto no es tanto el acceso a ese tipo de contenido. El asunto es qué viene después. ¿Qué otro control digital va a tener el Estado sobre la libertad y privacidad de las personas sobre pretexto de proteger a la población? Todos los gobiernos que hacen este tipo de medidas dicen que lo están haciendo por el pueblo. En Cuba no dejaban o no dejan entrar a los turistas a los hoteles porque supuestamente se está protegiendo al pueblo para que no hayan atentados terroristas y a este tipo de cosas. No se permite que la población entre a ciertas playas o a ciertos lugares, su protección del turismo, que es la base de la economía de ellos. Me explico. Siempre que un gobierno pone leyes prohibitivas o intromisivas dentro de las personas, lo hace sobre pretexto de la seguridad pública o de la seguridad estatal. Ese es el caballo de Troya con el que siempre entran. Y lo que está pasando en España con lo de este carnet, reitero, no es el asunto de ese tipo de contenido. Para nada, no lo es. El asunto es qué viene después, qué idea van a tener, cómo van a seguir aplicando controles estatales sobre la privacidad y la dignidad de las personas y la intromisión estatal dentro de la vida de la gente. Recuerden, y con esto cierro porque me he extendido más de lo que quería, que por ejemplo, antes, las leyes sobre matrimonio, pensión alimenticia y cómo el marido al separarse tenía que seguir manteniendo la casa, darle un hogar a su ex esposa e hijos y pagarles una pensión, esto se hacía solo con el matrimonio. Después el Estado identificó que las parejas también tenían convivencia aunque no estuvieran casadas. Entonces, aunque usted no esté casado o no tenga hijos, con X cantidad de tiempo de convivencia que hayan tenido, su ex, reitero, aunque no estén casados o no tengan hijos, su ex le puede poner una pensión alimenticia, aunque solamente hayan sido novios y hayan convivido, sin hijos de por medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado poco a poco se va abriendo campo en la intimidad de las personas. Ya esto es una norma y beneficia a cierto sector de la población, por lo que quitarlo como una ley va a desatar un desorden social tremendo porque cierto grupo social va a perder sus privilegios, por lo tanto se va a armar un escándalo social enorme y este tipo de leyes son prácticamente inamovibles aunque perjudiquen al hombre. Me explico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre que hay un tipo de privilegio a X grupo, a X población de la sociedad, aunque la ley perjudique a otro grupo, esa ley va a quedar prácticamente perpetuada dentro de la población y le va a abrir la puerta a otros métodos legales para irse infiltrando dentro de la vida y la jurisprudencia normal de una nación. Entonces, ¿es el asunto de España lo que está pasando una preocupación por el no por en sí? La verdad es no, la verdad es, o el problema es, ¿qué viene después? ¿Qué se les va a ocurrir hacer después? Porque a estos grupitos se les va ocurriendo cada cosa nueva que a mí no me dejan de sorprender poco a poco. Y si se les da cabida en esto, ¿qué va a pasar? Después se les va a ocurrir otra cosa y la persona que lo quiera detener o que quiera quejarse no lo va a poder hacer porque va a ser tildado de o va a encontrar resistencia a. Entonces poco a poco la sociedad va a ir quedando enrollada en un tipo de dilema jurídico-social del que no van a poder salir. Y todo esto, reitero, no es el tema del contenido en sí, es qué se les va a ocurrir después o qué viene después.
Igual esta idea es un atropello a la libertad individual de las personas y no es una defensa al contenido, reitero. Es una defensa a la privacidad y a la libertad de las personas y yo no sé qué va a pasar con los datos públicos de la gente porque el gobierno de España dicen ellos, que los datos personales no se van a almacenar. Yo dudo de que eso sea así porque usan OpenID. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero es un asunto bastante orwelliano y bastante de preocuparse. La población española debería estar muy atenta sobre qué va a venir después de esto o qué se les va a ir ocurriendo a la izquierda con el paso del tiempo. Porque este tipo de cosas solo se ven en Cuba, Rusia, Corea del Norte, China, son cosas que se ven solo en esos países. Entonces, a ver qué sucede. Esta es la reflexión que quería hacer sobre este tema. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado, que les agradece el apoyo al canal y que les desea un muy buen día.